dentro de este parque, cada una de ellas con un ticket. Y cada vez que entra una persona, se le asigna un ticket. Y así sucesivamente, hasta que llega un minuto en que se acaban los tickets, no hay más tickets, por lo tanto, no se aceptan más personas en el parque, ¿ya? ¿Hasta cuándo? Hasta que efectivamente sale una persona, libera un ticket y le da, y esa ticket es la señal de reabastecimiento, es una señal de que hay disponibilidad para que una persona más pueda entrar al parque, ¿sí? Ahora puede pasar, y por lo tanto, ahí se completa, ¿no es cierto?, lo que nosotros entendemos como un sistema just in time, que en el fondo es lograr abastecer cuando se puede o se debe y no antes ni después. ¿Y qué estamos haciendo con estos tickets? Estamos acotando la cantidad de gente que entra al parque. Estamos limitando la cantidad de personas, entendámoslo como en este sistema Parque Imperial de Kioto. Dentro de los límites de este sistema Parque Imperial de Kioto, no caben más personas y por lo tanto no hay más tickets. Estamos limitando la entrada. ¿Hasta ahí vamos bien? Si hay preguntas las pueden ir poniendo en el chat y después las vamos respondiendo, porque puede que surjan preguntas a medida que vamos avanzando. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se conoce esto en el mundo Kanban? Esta modalidad de limitar la cantidad de personas en un sistema. Bueno, es conocido como el trabajo en progreso o WIP. La cantidad de WIP es la cantidad de trabajo en progreso, en este caso de personas dentro del parque imperial que estaban recorriéndolo. ¿Cuáles son los efectos del el work in progress? Nosotros lo traducimos como, la mejor traducción que hemos encontrado es trabajo a medio hacer. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto trabajo tienen a medio hacer? No me contesten por el momento, pero efectivamente, ¿qué pasa cuando tenemos mucho trabajo a medio hacer, mucho WIP? Estrés, lentitud y colapso. Eso lo hemos visto en muchas organizaciones que hemos trabajado y efectivamente ocurre, ¿sí? Ahora bien, les voy a dar un dato. Ahora en pandemia, con el trabajo remoto, ¿alguien siente que está todo el día conectado? ¿Alguien siente que tiene más trabajo que antes? ¿Alguien siente que parece que trabaja más y le cunde menos? Bueno, tiene su razón de ser. Es porque no hay límite de WIP, porque no hemos limitado la cantidad de gente que entra al parque, no hemos limitado la cantidad de trabajo que nos llega a nuestras bandejas. Porque además, normalmente la gente que nos pedía trabajo antes, en algunas organizaciones, o andaban en reunión la mayor parte del día y mandaban 2, 3 correos electrónicos al día pidiendo cosas por hacer. Pero ahora pasan 8 horas frente al computador, igual que nosotros, probablemente, enviando información o solicitando información. ¿Sí? Entonces, abstrayéndonos de lo que hemos hablado. Primero, un sistema gestionado, que es este, para el que queremos controlar su capacidad, just in time. ¿Qué significa eso? Que esto es un sistema Kanban. Consta de una cantidad de tarjetas señal en circulación. ¿Sí? Eso es básicamente lo que es un sistema Kanban. Por eso es que, así como HIN, Kanban es mucho más que un tablero con post-it o un tablero electrónico con cosas por hacer. ¿Ya? Un sistema Kanban realmente consta de una cantidad limitada de tarjetas en circulación. ¿Sí? Vamos a ver por qué es tan relevante pensarlo así. Porque las tarjetas en uso, cada tarjeta en uso representa WIP, trabajo a medio hacer del sistema que estoy gestionando. ¿Ok? Ahora, el sistema Kanban se implementa sobre otro sistema, llámese proceso, flujo, y para gestionar la capacidad del segundo y así lograr un flujo sano. O sea, voy a repetir el ejemplo. Dentro de un sistema Parque Imperial, fluía un sistema de personas recorriéndolo, pero yo para poder gestionar eficientemente las personas recorriéndolo, limitaba la cantidad de personas dentro. Por lo tanto, si yo limito el WIP, si limito la cantidad de trabajo a medio hacer, me va a permitir sanitizar el proceso y el flujo que estoy gestionando. ¿Sí? Vamos a ver si lo podemos ir aclarando un poquitito más. Sistema Kanban. Sistema Kanban, ¿qué dice acá? Es un mecanismo que se implementa sobre un proceso o flujo de trabajo para gestionar la capacidad mediante señales de relleno a partir de cupos disponibles. Quiere decir, solamente cuando tengo cupos disponibles puedo tomar algo nuevo. ¿Sí? Eso es bien relevante, porque Kanban es un sistema pull, no es un sistema push, como bien dice ahí.
Un sistema pull es aquel donde tú tomas trabajo cuando tienes la capacidad para hacerlo. En un sistema pull, en un sistema push, perdón, de empuje, que es el que normalmente habita la mayor cantidad de la gente, es aquel trabajo que te van empujando y que parece que nunca se detiene y nunca para, ¿sí? Entonces, por eso es que mucha gente está llena de work in progress, trabajo a medio hacer. Por lo tanto, enfatizando, ¿qué es el método Kanban? Con K mayúscula, ¿qué es el método Kanban? Lo vamos a explicar. Primero, ¿cuál es el problema inherente? La mayoría de las organizaciones están formadas de esta forma, ¿no es cierto? En orden jerárquico. Hay un gerente general, un gerente de área, gerentes de personas, ¿no es cierto? Equipo, jefe, subgerente. Es una jerarquía donde tiene forma de pirámide normalmente y permite el cumplimiento de responsabilidades legales. Y eso lo hemos visto más de alguna vez, donde el área de marketing dice, oye, no sé por qué les cuesta tanto vender si yo vendo y ofrezco muy bien el producto en las redes. El área comercial dice, el producto que estoy vendiendo no es bueno, por eso me cuesta tanto. ¿Sí? Y mi responsabilidad llega hasta acá. Y así sucesivamente se van delimitando las responsabilidades entre áreas. En exceso, ¿qué genera esto? Burocracia, o como decía un amigo mío acá en Chile, burrocracia, ¿sí? Que tiene que ver justamente con que el que está esperando afuera porque le entreguen un documento, un producto o un servicio que es el cliente final, sigue esperando que esta burocracia se ponga de acuerdo. Entonces, fundamentalmente hay algo que ocurre que son lo que conversábamos en diferentes áreas, se le denomina silos organizacionales, ¿sí? Y nosotros administramos a nuestros colaboradores de esta forma, en silos organizacionales. Pero hay un problema, que es necesario administrar este flujo global. ¿Y por qué es necesario administrar este flujo global? Y lo voy a explicar en pocas palabras. Si tú vas a hacer un trámite, probablemente te encuentres con un ejecutivo que te atiende, que seguramente le pide algo a un área de soporte, que le pide algo a un área de validación, para que te generen un producto, un servicio, te entreguen ese y a alguien sea darte la cara visible y termine por presentarte el producto o servicio. Pues esto puede ser al mismo tiempo, pero siempre necesitas diferentes habilidades dentro de una organización para poder llegar a entregar un producto o servicio. Es súper necesario administrar este flujo. ¿Por qué? Porque la reputación de las organizaciones depende de este flujo. ¿Sí? Porque a la persona que está esperando afuera no le importa si hay un problema con un área particular. El cliente está esperando que le entreguen su producto. Es como si nosotros mandáramos a reparar el vehículo y nos dicen, no, sabe que no va a poder recuperar su auto todavía, su automóvil, porque en otra área no me han llegado los repuestos. Si nosotros nos comprometimos con una fecha, con un cliente, es necesario administrar este flujo para que sea eficiente. ¿Quién administra mejor el flujo global? Normalmente nadie. Kanban viene a resolver este tema, ayuda a resolver este tema. El método Kanban, para que ustedes sepan, fue desarrollado por David Anderson, que esté sentadito ahí mientras me escucha hablar algunas locuras a mí en una sesión que hicimos, ¿ya? Fue desarrollado por David e impartido oficialmente por la Kanban University. ¿Cuál es el problema con esto? Que la transformación ágil tradicional ocurre muchas veces de esta manera. No sé si a alguien le ha pasado. Movilizan la estructura, se hacen muchas células ágiles, hay muchos cambios de rol y aparecen Scrum Master, Product Owner, Agile Coach, mucha ceremonia, mucha cosa. Pero el tema fundamental es que nosotros nos encontramos con que nos llenamos de células a veces y a veces los resultados no son tan eficientes como quisiéramos, ¿sí? Entonces, parece ser que no es solo hacer células, sino que parece que hay algo más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque podemos tener muchas células, pero cuando estamos utilizando Kaikaku, haciendo grandes cambios, nos encontramos con estas dificultades. Suponiendo que llevamos un status quo y hacemos un gran cambio, el costo del cambio tradicional es muy fuerte y a veces ni siquiera volvemos a llegar al status quo, mucho menos un nuevo status quo que realmente propicie una mejora o resuelva un problema real. Entonces, ¿en qué apoya Kanban? A ejecutar las cosas de forma Kaizen, donde afrontamos cambios con gran incertidumbre, ¿no es cierto? Pero acotando la incertidumbre, con una incertidumbre acotada, donde paso a paso hacemos pequeños costos o pequeñas inversiones, ¿no es cierto?, para poder aprender temprano y hacer entregas temprano. Kanban nos facilita esa forma de proceder. Entonces, primero, ¿qué es lo que ofrece Kanban? Kanban dice, para agilizar la productividad sin partir con el gran riesgo de grandes cambios estructurales, uno, comienza con el cómo se hace ahora. Comienza entendiendo los procesos actuales que tienes y cómo suceden en la realidad. Porque muchas veces creemos que sabemos cómo suceden, pero no estamos tan seguros.
Ojo, otra cosa, comenzar con el cómo existe hoy día las responsabilidades. Por lo tanto, hay que respetar los roles, responsabilidades, puestos de trabajo iniciales, porque no puedes hacer un cambio si no sabes por qué lo vas a cambiar. Segundo, generar un acuerdo de buscar mejora a través de cambios evolutivos. No grandes cambios, cambios evolutivos, cambios pequeños pero de valor. Y Kanban te permite fomentar actos de liderazgo en todos los niveles. ¿Ya? Es brutal como cuando usando Kanban, yo he visto actos de liderazgo de gente que ha estado toda su vida sin los conocimientos ni las habilidades, pero solamente porque ha entendido la forma que Kanban funciona, ha tenido puestos de liderazgo en espacios de trabajo que antes no los tenía. Para ello, para ello, y esto es bien interesante, ocurre que Kanban te permite tener una nueva mirada de la organización, pero con una prisma en la mirada del flujo. ¿Cuál flujo? El flujo que estábamos viendo, que es el que depende de la reputación de la organización y el que entrega el servicio final a los usuarios y los clientes. Y a ello le llamaron los lentes de Kanban. Y aquí nos vamos a ir con un poquito más de calma para ir analizando a qué se refieren los lentes de Kanban. Primero, te dice, ve el trabajo como un flujo, desde que se recibe una necesidad hasta que esa necesidad está resuelta. Kanban te permite empezar a tener esta mirada desde la perspectiva de flujo. ¿Perfecto? Ahora bien, cuando vemos el trabajo como un flujo, ocurre lo siguiente. Tenemos que empezar a ver el flujo como una serie de etapas, no un conjunto de cosas por hacer, una serie de etapas, pero con un tinte bien especial. Cada etapa está orientada ¿a qué? A aportar más valor hacia la resolución de la necesidad. Le vamos a dar doble clic a la necesidad más adelante. Pero quiere decir, miro mi trabajo con perspectiva de flujo gracias a Kanban, veo el flujo como una serie de etapas, cada una agrega valor de cara a resolver la necesidad o el problema. ¿Sí? Ahora, hay algo bien interesante. No solo con una serie de etapas dentro de un flujo se resuelven todas las necesidades. A veces tenemos, por ejemplo, como aquí se ve, una necesidad uno que entra a un servicio uno que pasa por este flujo de trabajo en estas etapas y sale una necesidad resuelta uno. Lo mismo ocurre en un servicio 2, donde en son tipo de necesidad 2 recorre el flujo, ¿no es cierto?, en estas etapas y entrega una necesidad resuelta 2. ¿Ya? O sea, ve el flujo de trabajo como la forma de entregar un servicio para un tipo de necesidad. Pero hay un tema. A veces y muchas veces hemos visto en varias organizaciones que la organización es una red de servicios, es una red de flujos colaborando para crear valor. Y por lo tanto, ¿no es cierto? A veces tenemos que hay servicios internos compartidos. Y voy a poner un ejemplo súper simple. Vamos a hablar un poquito de desarrollo. Suponiendo que hay un equipo que trabaje en el servicio uno desarrollando herramientas tecnológicas y haya otro equipo 2 desarrollando en el servicio 2 herramientas tecnológicas. Si cada uno de ellos necesita, por ejemplo, subir un producto en una plataforma y hay un servicio interno compartido que es el que hace eso, necesitamos empezar a identificar esos puntos de conexión entre los diferentes servicios, porque la red de servicios es la que permite que la necesidad salga resuelta al final. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, ¿para qué me sirve todo esto cuando uso Kanban? Con esta mirada de los lentes de Kanban, desde la perspectiva de flujo. Me sirve para poder tener un equilibrio en el flujo para aumentar la productividad, porque yo necesito equilibrar la demanda versus la capacidad para poder tener un flujo sano y que sea productivo cada equipo que trabaja en cada servicio que resuelve cada necesidad. Es importante entender que Kanban tiene muchos niveles de madurez, básicamente tiene 7 niveles de madurez, ¿ya? Hay un séptimo que no es muy considerado, pero partimos del nivel cero, ¿ya? Y el nivel cero es el siguiente. Aquí tenemos el Kanban Maturity Model, que es un framework que te permite a ti detectar y ver los comportamientos observables dentro de una organización para saber más o menos en qué nivel están, ¿sí? Si están en el nivel 0, 1, 2, 3, 4, que dice aquí claramente qué palabra lo refleja. Cuando estamos orientados a la tarea, estamos en un nivel 0. Cuando estamos orientados al entregable, estamos en el nivel 1. Cuando estamos orientados, empezando a orientarnos al productos y servicios, estamos orientándonos al cliente. Y quiero detenerme aquí, solamente en el nivel de madurez 2.
Porque cuando estamos en el nivel de madurez 2, estamos orientados al cliente, entregándole producto o servicio, es porque hemos sido capaces de comenzar a traspasar las fronteras entre silos organizacionales, entre un área comercial o, si hablamos de un área tecnológica, entre un área de desarrollo, un área de calidad, un área de plataforma, un área de seguridad. Ya estamos traspasando las fronteras y estamos trabajando en conjunto de cara al cliente. Cuando estamos en un nivel de madurez 2, estamos en ese mundo. ¿Ok? Y solo ahí empieza a ocurrir lo que se denomina el balance entre la demanda y la capacidad, porque hay más cercanía al cliente. Si a más de alguno le pasa que dice, oye, tengo más trabajo del que puedo hacer, efectivamente, porque está trabajando desconectado de silos que requiere que participen con él para poder estar más de cara al cliente en este flujo, que es el que a la larga entrega el servicio. ¿Sí? Ahora bien, voy a seguir avanzando. Vamos a tocar un poquito más lo que es la definición del método Kanban. Entonces, resumiendo un poco, el método Kanban, ¿ya? Es un método desarrollado por David Anderson, enseñado por la Kanban University. ¿Para qué? Para la agilización evolutiva en una organización, porque usando hábitos, herramientas y las prácticas de optimización de flujo te permiten a ti lograr esta madurez evolutiva de la organización. ¿Sí? Kanban, el método Kanban, tiene principios y tiene prácticas. Y una de las primeras prácticas que Kanban te permite, ¿ya? Es visualizar el trabajo, comenzar a visualizar el trabajo. Y yo les voy a dar algunos ejemplos de eso y qué es lo que ocurre cuando pasa eso. ¿Qué es un tablero Kanban? Un tablero Kanban es, en, aterrizándolo a algo físico, podría ser un portafolio con post-it, ¿no es cierto? Aterrizándolo a algo digital, podría ser una herramienta que me permite ver qué cantidad de trabajo tengo por hacer, ¿ya? Y tablero Kanban, el primer principio que aplica, la primera práctica que te permite, quiero decir, es básicamente visualizar el trabajo. Y con esto ocurren muchas cosas. Les voy a contar algo súper cortito. No les voy a quitar mucho tiempo con esto. En una organización, acá en un ministerio, acá en Santiago de Chile, ocurrió que un señor, una vez en una charla donde habíamos 50 personas, me dice, lo que pasa, me dice, es que nosotros comenzamos a usar un tablero Kanban, pero tuvimos que dejar de usarlo. Yo le pregunté por qué. Porque cuando empezamos a usar el tablero Kanban, empezamos a discutir, empezamos a pelear entre nosotros. Y yo le dije, entonces tú me estás diciendo que un tablero con papeles los hizo discutir. No, me dijo, yo me refiero a que nos dimos cuenta que había muchos problemas. Y yo le pregunté, si yo retiro el tablero, le quito la visibilidad a ustedes de eso, ¿los problemas se desaparecen? Obviamente la respuesta del resto del público en ese día fue no, no desaparecen los problemas. Entonces, ¿por qué es que es tan importante empezar a visualizarlo? Porque como dijo Jim Benson, el creador de Kanban personal, si no lo puedo ver, no lo puedo gestionar. Entonces, si no lo haces visible, no lo puedes mejorar. ¿Cómo podrías mejorar algo que no estás viendo? Por eso existe el tablero Kanban y por eso queremos cambiar un paradigma con el tablero Kanban. Primero, te permite pasar de gestionar personas a qué? A personas que autogestionan su trabajo. Si todos vemos lo mismo, si todos compartimos el mismo conocimiento, lo tenemos visible y a la mano, podemos tener la capacidad para empezar a discriminar y utilizar este modelo pool donde yo soy capaz de determinar cuándo termino algo y cuándo puedo hacer un arrastre de una nueva tarea, porque veo que hay capacidad disponible. ¿Sí? Por eso que las personas son capaces de autogestionar su trabajo cuando tienen Kanban visible a la mano. Entonces el tablero Kanban contiene los siguientes elementos. Primero, los ítems de trabajo que fluyen a lo largo de los estados del tablero. ¿Sí? Y aquí me gustaría que cuando puedan ahí en el chat me vayan escribiendo, ¿no es cierto? Voy a ir haciendo algunas preguntas. Los ítems de trabajo representados por estos post-it amarillos que están ahí, que fluyen a lo largo de los estados del tablero, ¿qué es lo que debieran contener? ¿Tareas? ¿Actividades? ¿Qué debieran contener esos post-it amarillos? Lo vamos a dejar a reflexión un segundo.
Aquel que quiere escribir en el chat lo vamos a ir verificando. Perfecto. Bueno, lo que fluye a través del tablero, en estos ítems de trabajo, perfecto. Gracias Marita, gracias Eduardo. Perfecto. Cecilia también contestó, muy bien. ¿Ya? Estamos en las votaciones entre actividades y actividades. Básicamente, lo que debiera fluir a través de estos ítems de trabajo debieran contener siempre elementos que aporten valor al producto final que estamos desarrollando, construyendo el servicio que estamos implementando. Y voy a poner un ejemplo. Uno tiene el hábito de escribir, por ejemplo, hacer reporte de ventas, por decir algo. Cuando en realidad en ese ítem de trabajo debiéramos escribir reporte de ventas validado, porque es el punto en el cual yo me doy cuenta que lo he terminado. Lo que yo debiera hacer fluir en esos ítems son entregables que aporten valor, ¿sí? Tratar de eliminar un poco el tema de cosas por hacer. Queremos pasar del mundo del hacer cosas al lograr cosas gracias al uso de Kanban. Eso es bien relevante. Entonces, cada post-it que hay escrito ahí o cada ítem de trabajo que uno lea debiera ser algo que aporta valor y que me deja claramente eh, explicitado cuándo está terminado. ¿Sí? Entonces, lo que fluye ahí son básicamente ítems de trabajo que contienen entregables de valor. ¿Sí? Ahora, como bien decíamos, estos fluyen a través pasan de en cola, se mueven a en curso, y se va moviendo a terminado, que es en lo más básico que uno puede levantar como tablero. Pero ojo, que este tablero no te habilita un sistema Kanban. Esto se implementa lo que es un proto Kanban. Básicamente un sinnúmero de ítems que fluyen por estados en un tablero. ¿Cuándo se convierte en un sistema Kanban esto? ¿Ya? Vamos a ir viéndolo de a poquito. ¿Cuándo se convierte en un sistema Kanban? Porque hasta el minuto sigue siendo un tablero con ítems de trabajo que fluyen a través del tablero. Primero, el tablero de tareas es una herramienta que permite visualizar el flujo de trabajo y lo que dijimos nosotros es un proto Kanban. Proto Kanban se llama porque lo único que tiene son los nombres de las columnas y un montón de, según dice ahí, tasks que van fluyendo. ¿Sí? Pero para gestionar mejor el flujo necesitamos como primera medida, y esto quiero recalcarlo bien, lo primero que uno hace aplicar la práctica de Kanban de limitar el WIP. ¿Cuál es la idea? La idea básica es que uno dentro de su sistema Kanban, ¿no es cierto?, viene y dice, voy a poner un 2 en la etapa en curso. Esto es lo que nosotros denominamos como Kanban virtual, que en el fondo te explicita cuánto es la cantidad de ítems que van a haber en la columna en curso, porque estoy gestionando mi capacidad, porque necesito gestionarla para que Kanban sea un recurso que me permita a mí tener efectividad y además, ojo, algo que normalmente uno no tiene, que es predictibilidad. No sé si a alguien le ha pasado, pero muchas veces pasa que cuando a uno le piden cosas, le preguntan, ¿cuándo va a estar listo? ¿Ah? ¿Le ha pasado alguna vez que le dicen, ¿y cuándo me lo vas a entregar? ¿Cuándo terminan esto? Tiene que ver justamente con que no soy capaz de predecir si estoy atorado y voy a estar atorado si no estoy gestionando mi capacidad. Kanban virtual, ponerle números de límites de WIP a las columnas, te permite empezar a gestionar tu capacidad. Sigamos. Y tengo la posibilidad de meter dos ítems, ¿sí? Y puedo sacar uno. He terminado un ítem, ¿sí? Y cuando yo he terminado un ítem, digo, ahora quedó un espacio vacío en la columna en curso. Ahora, porque me da la posibilidad de tener hasta dos ítems y tengo uno, tengo la posibilidad de rellenar esa columna. Por lo tanto, este espacio queda vacío. Esa es la señal de reabastecimiento y eso es el método Kanban. Ese espacio en blanco que están viendo ustedes ahí en la columna en curso, que me permite poner otro ítem de trabajo, eso es el método Kanban. Eso apalanca la mirada just in time que logró este señor Taichi Ono a partir de la mirada en la góndola de supermercado y a partir del ejemplo que vimos nosotros del jardín imperial japonés. ¿Sí? ¿Ok? Eso es el método Kanban.
cuando logro poner un límite de WIP y virtualizar el Kanban. Ahí puedo rellenar y puedo seguir avanzando. Por lo tanto, perdón, por lo tanto, tablero Kanban es una herramienta visual que permite gestionar el flujo de trabajo desde que una necesidad se recibe hasta que está resuelta, ¿sí? Pero importante, gestionando tu capacidad, limitando el WIP. Si no limitas el WIP, por mucho tablero que tengas, vas a estar saturado de trabajo en exceso, de work in progress, exceso de work in progress, exceso de WIP, exceso de trabajo a medio terminar. ¿Sí? Ok, vamos a continuar. ¡Pum! Rendimiento o efectividad. Rendimiento o efectividad. ¿Qué es más importante, chicos? Sí, los que han contestado ya se lo traen ahí en el chat. ¿Qué es más importante para ustedes? O ambas. ¿Se vale contestar ambas? ¿Ah? O se vale contestar, no sé. O vale contestar, creo que es otra. Pero ¿qué es más importante para ustedes desde el punto de vista de si logran implementar Kanban? ¿Qué es lo que esperarían ustedes que Kanban les aportara fundamentalmente? ¿Más rendimiento, más efectividad? ¿A ambos? ¿A qué les suena? Voy a dar unos segunditos ahí por si alguien puede ir escribiendo ahí en el chat. Se dan puntos por aportar. Gracias. Muy bien, Eduardo. Muy bien, Eduardo. Muy bien, Marita. Bien, Jaime. Súper. Gracias, chicos, por el aporte. Ambos. Excelente. Ambos. Súper bien. Ya. Genial. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Desde el punto de vista, desde donde esté yo trabajando en una organización, yo debería darme cuenta que primero no son lo mismo rendimiento o efectividad. Eso creo que lo tenemos claro, pero lo vamos a aclarar un poquito más. Lo que uno busca normalmente es tener mejor rendimiento. Eso es casi típico, porque vivimos en un mundo de quehaceres. Estamos muy acostumbrados a hacer y hacer. ¿Ya? Kanban te ayuda a cambiar un poquito esa mirada y a pasar básicamente del hacer muchas cosas a lograr muchas cosas. Por lo tanto, si bien es cierto e importante tener rendimiento, no es menos cierto que sería ideal ser efectivo. ¿A alguien le ha pasado alguna vez que ha construido algo y después no lo han utilizado? ¿A alguien le ha pasado que alguna vez ha construido algo que a la larga después alguien dice no era lo que yo esperaba o no surgió el efecto esperado? ¿Ya? Entonces, aquí, gracias Roberto. Roberto dice, creo que ambas. Mi rendimiento está más relacionado con aprovechamiento de capacidad y efectividad, capacidad de acierto. Exactamente, Roberto. Gracias por el aporte. Súper bien. Efectivamente, rendimiento es cuando yo soy capaz de, con poco, hacer mucho, ¿sí? Y de buena forma. Pero efectivo es cuando realmente logro el impacto. Entonces, ¿qué pasa con Kanban en este mundo del rendimiento y la efectividad? Veamos. Con esta mirada de un proto Kanban, de un proto tablero, ¿estamos realmente resolviendo necesidades? Veamos, tenemos un backlog, desarrollo, listo, ¿estamos realmente resolviendo necesidades? Fíjate que no lo tengo tan claro y de hecho en mi experiencia la respuesta es no. ¿Ya? Muchas veces hacemos muchas cosas dentro de un tablero Kanban, podemos empezar a tener esta mirada de servicios, que lo dio los lentes de Kanban que puse hace poco, ¿ya? Pero tenemos que estar conscientes de otra cosa y de aquí viene Lean al rescate. Aquí tenemos 5 principios Lean, de Lean Management, ¿ya? Que son, primero, identificar el valor, después mapear el flujo de este valor, crear un flujo continuo, establecer un sistema pool, quiere decir que el cliente va tomando, sirviéndose de este sistema y no se le está cargando el trabajo, y mejora continua, entendiendo como valor resolver un problema de forma efectiva o una mejora eficaz. Se dan cuenta que el trabajo que ustedes probablemente realizan en las organizaciones que pertenecen, cada cosa que llega a sus manos debiera resolver un problema o debiera ser una mejora eficaz. Entonces, lo que yo hago, es bueno cuestionarse de repente, lo que yo hago en mi organización, ¿realmente está resolviendo un problema? ¿O realmente está haciendo una mejora eficaz? Estos son solamente años de experiencia, amigos. Eh, He visto montones de organizaciones súper apuradas con los equipos de tecnología desarrollando apps para el celular de las personas.
¿sí? Para vender más, por ejemplo. Si el producto es malo, ¿una app solucionará el problema de la organización de que está vendiendo poco? En mi experiencia, la respuesta normalmente es no. Por eso que tienes que tener una mirada global de este flujo para saber dónde nace un problema, dónde muere realmente un problema y dónde aplica mi solución ahí. ¿Ok? Entonces, estos principios del e-management los tomaron mis queridos amigos con quienes hemos tenido el gusto de trabajar también, que son geniales ellos, que se los presento, son Mary y Tom Popendick. Ellos proponen las bases teóricas de la metodología ágil a partir de este pensamiento Lean que les mostraba antes. Ellos sacan una hipótesis. Dicen, mira, existe un conjunto simple de principios que si lo sigue un equipo, al desarrollar un nuevo producto, vamos a poder tener un comportamiento autoorganizado del equipo y vamos a ser efectivos con ello. Y ellos tomaron los principios Lean y los llevaron al mundo del desarrollo del software. Y ahí apareció Lean Software Development, que es un libro que escribió Meriton, ¿ya? Y que es genial, se lo recomiendo, Lean Software Development, ¿ya? Y aquí ustedes básicamente pueden observar aquí 7 principios. Dice, eliminar desperdicios, crear conocimiento, calidad intrínseca, entregar rápido, respetar a las personas, optimizar el todo, ¿sí? Entonces, y finalmente el último, diferir el compromiso. Como esta sesión es cortita, no puedo ahondar en cada uno de ellos, ¿ya? Voy a hablar solamente el que nos atañe a nosotros en este minuto y cómo se conecta un poco con lo que estábamos hablando de Kanban. Y este poco que se conecta es muy relevante. Te voy a hablar de diferir el compromiso. Diferir el compromiso significa dejar hasta último minuto mi compromiso con alguien de cuándo le voy a hacer y qué le voy a hacer y cuándo se lo voy a entregar. ¿Ya? No significa dilatar por dilatar, poner burocracia por poner. Significa ser lo suficientemente responsable para yo obtener la mayor cantidad de información posible antes de poder comprometerme con esa persona, con esa otra área, con lo que sea. ¿Ya? Porque es bien relevante ese punto. ¿Por qué es tan relevante? Porque normalmente las organizaciones son más o menos parecidas a esto. Aquí fluye un trabajo, hay una solicitud. Este es un ejemplo sacado de la vida real, donde hay una solicitud, se identifica un problema de negocio, una causa del problema, hay una hipótesis de la solución, un diseño de solución, y después se desarrolla esa solución, ¿no es cierto? Y ahí entran sistemas, o sea, para desarrollarlo se utiliza que Scrum, Kanban, DevOps, LinuX, etcétera, un montón de cosas, pero los más avesados en agilidad ya saben que agilidad no es Scrum, no es Kanban, no es DevOps, no es Extreme Programming, no es Startup, no, agilidad es una capacidad que se nutre de framework como Scrum, de métodos como Kanban, para poder lograr un propósito más alto, que es probablemente el desarrollo de lo que están haciendo. Una vez que está algo desarrollado, se pone en producción. Después, tal vez, no todas las organizaciones, muchas no lo hacen, se mide la efectividad de la solución y rara vez se hace esta retrospectiva de analizar si lo que se terminó, la hipótesis fue validada o fue fallida. Si es que lo que fabricamos y construimos resolvió lo que se quería resolver, cuándo nació que al principio de la solicitud, porque ¿dónde suele habitar la agilidad normalmente tradicional? Y ese es un cambio que creo que es necesario hacer. Normalmente la agilidad tradicional habita aquí, solamente en el área de desarrollo, ¿sí? Donde se recibe algo, se desarrolla y se entrega, se recibe, se desarrolla y se entrega. Ahí queremos ser ágiles, pero tenemos un pequeño problema, que el foco puesto de la agilidad solamente en desarrollo nos hace olvidarnos que todo esto nació acá, po, nació en la solicitud. Entonces la pregunta que yo hago en ese contexto, cuando hablo de este tema de la solicitud, ¿qué es lo que está entrando a mi tablero Kanban? ¿Qué es lo que está entrando? ¿Me están solicitando soluciones? ¿Me están ayudando a entender cuál es el problema de negocio que hay detrás? Porque yo puedo generar mejores soluciones si logro entender a qué le quiero pegar, pues cuál es el blanco aquí. Porque el blanco normalmente no es hacer un sitio web. Porque si me piden hacer un sitio web, el propósito de hacerlo tendrá que estar claramente identificado al principio. Entonces, si no trabajo colaborativamente con aquellos que están obteniendo el problema y me ayudan a entender el problema o la mejora que quieren validar, es difícil que yo pueda diseñar una solución efectiva. Porque además, yo he hecho el ejercicio, ¿ah? Yo he hecho el ejercicio. He llamado a usuarios que hacen requerimientos, necesidades o solicitudes a equipos tecnológicos. Les he preguntado delante de todo el mundo, ¿quién le enseñó a usted
a hacer requerimientos? ¿Quién le enseñó a usted a identificar bien la solicitud para tecnología? La respuesta normalmente ha sido nadie. Por lo tanto, como equipos tecnológicos que utilizamos herramientas ágiles, ya sea Scrum, ya sea Kanban, ya sea cual sea que sea esta, necesitamos poner un foco en lo organizacional. Necesitamos ir un poco más arriba para poder entender esto. Y yo difiero mi compromiso, como bien decía Mary Poppins con Lean Software Development, con este principio de diferir el compromiso, no solo para saber cuánto me toma desarrollar una herramienta tecnológica ni los impedimentos que tenga para hacerla, sino que cuánto tiempo me va a tomar también que lo que voy a hacer realmente se apalanque y pegue de lleno en el problema real de negocio que traía amparado esta solicitud. ¿Sí? Entonces, es importante entender dos cosas. Primero, que Kanban es un método evolutivo que nos permite empezar a hacer mejoras sobre lo que hacemos sin tener que hacer grandes cambios al principio. Segundo, para que el Kanban sea un método Kanban efectivo, necesita tener límites de WIP. Y tercero, tenemos que tener una mirada un poquito más arriba desde dónde viene el pedido que llega a tecnología y cómo lo podemos filtrar. No basta con sentarnos a imaginarnos cómo solucionar algo, tenemos que ir a ver qué realmente está pasando y qué es realmente lo que se está buscando para poder entregar una solución efectiva. Les voy a contar un ejemplo cuando hablo de esto. Hace años atrás, en una empresa acá en Chile, ¿no es cierto? Me tocó atender un área de operaciones donde tenían un proceso operativo que ellos le llamaban fin de trámite. En esa organización, esta organización lo que hace es pagar las pensiones a los jubilados. Entonces, en esta organización, cuando llegaba un señor a jubilarse y presentaba sus documentos, decía, aquí están mis documentos, quiero jubilarme. Ese proceso, hasta que le salía el primer pago, se estaba demorando cerca de 3 meses. Entonces, ya habían pedido a la de tecnología un desarrollo para automatizar el proceso para que no demorara 3 meses, sino que fuera más rápido. Querían automatizar el proceso, con lo que considerablemente se iban a tomar 8 meses de desarrollo tecnológico y con un montón de dinero que eso implicaba y un montón de gente involucrada. Antes de hacer eso le dije, ¿por qué no miramos más arriba en la solicitud? Nos fuimos más arriba con equipo tecnológico y con otra gente que necesitaba participar. Hicimos un mapeo de cómo estaban haciendo este trabajo, cómo era este flujo de trabajo, y los tecnológicos y yo nos dimos cuenta que primero habían actividades repetidas, actividades faltantes, pero peor aún, las personas que partían este flujo de trabajo les faltaba información, tenían que acudir a varias fuentes y además tenían que sacar todos los días la misma información varias personas. Entonces, los niños que estaban del área tecnológica, ¿no es cierto?, en el área de desarrollo, que sabían de agilidad, me dijeron, ¿saben qué? Nosotros podemos eliminar estos 8 meses de desarrollo y podemos sacar una solución en una semana que baje todo este problema, que elimine actividades repetidas, que entregue toda la información que requiere la persona para hacerla y que el proceso, el flujo de valor nazca sanito desde el principio. Consecuencia, chiquillos, el solo haber hecho ese análisis bajó este proyecto que era esperado en 8 meses, lo bajó a 2 meses y con un esfuerzo del 10%, pero más importante aún, el proceso que tenían era una basura, querían automatizarlo. Si lo automatizaban, iban a solamente producir basura más rápido, ¿sí? El hecho de haber entendido qué estaba pasando y mejorarlo antes de automatizarlo cambió brutalmente la situación, ¿sí? Por eso que digo que es importante poner foco y la mirada a nivel organizacional, porque de ese flujo depende nuestra reputación. Esa ha sido mi presentación por hoy, chicos. Les agradezco mucho la atención. Tengo un espacio de unos minutos para hacer algunas preguntas. Jorge, que estaba ahí atendiendo, también los invito ahí tenemos un bit.ly/contenido academia ágil, que lo tenemos nosotros. Se pueden inscribir ahí, es un WhatsApp. Es un WhatsApp abierto, donde ustedes van a llegar y nosotros como consultores también tenemos la Academia Ágil acá en Chile y ustedes pueden hacer consultas, preguntas, compartan lo que ustedes estimen pertinente, porque a la larga lo más importante de todo esto es que las cosas vayan mejorando para todos los que venimos a Ágiles 2020, porque todos tenemos derecho a apoyar mejor a nuestros clientes, a nuestros usuarios y hacer mejor nuestro trabajo, ¿sí? Esa ha sido mi presentación. La verdad es que la hice con mucho cariño, ¿ya? Y nada, pues chicos, acepto preguntas y si no hay preguntas, lo dejo invitado. Esto lo voy a subir para compartirlo, como te dije, Jorgito, para que todos puedan tenerlo. ¿M?
Impecable, Manuel. Muchísimas gracias, ¿eh? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algo? ¿Quiere aprovechar unos minutitos? Sí, yo dejé en el chat una pregunta. Yo soy Luceriana, a mí me conocen como Lucy. Mi pregunta era, ¿cómo definen el WIP en cada uno de los procesos o subprocesos que están dentro del flujo de valor o flujo de proceso? Excelente pregunta, excelente pregunta. Voy a hacer un símil con los atletas, ¿ya? ¿Cómo sabe un atleta que está mejorando? ¿Cómo sabe cuál es su capacidad? Por ejemplo, un corredor. Lo primero que hace es dar una vuelta y se mide, se toma el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la primera sugerencia es, te armas un proto Kanban o te armas un Kanban y puedes tú estimar unos límites de WIP iniciales. Pruébalo durante una semana y vas a ver cómo fluye, porque la gracia de Kanban es que es flexible y se adapta a tu forma de trabajar, pero fundamentalmente lo puedes mejorar permanentemente. Entonces tú puedes definir, si no te has medido nunca, levantas un proto Kanban, pones tu flujo, ¿no es cierto? Y empiezas a chequear tus avances, chequealos durante una semana. Y si te das cuenta que sigues con atachamiento, deberías poner límites de WIP a las etapas, ¿no es cierto? Que sea más acotado. Fíjate que hay algo muy contraintuitivo en esto, que mientras menos WIP tienes en una etapa, probablemente más efectivo sea tu rendimiento. Hay que probarlo para creerlo, pero funciona. Ojo, y que Kanban, yo ya lo he implementado en áreas de desarrollo de software, que es para lo que se pensó en un principio, pero lo he implementado íntegramente en áreas de marketing digital, sin una gota de software, lo he implementado en áreas de seguros, sin una gota de software, creé una de las primeras células, creo que la primera aquí en Chile, en un banco, una célula ágil, obviamente orientada a recursos humanos, utilizando Kanban, donde no había ni una gota de software. Habían psicólogos, expertos en formación, en capacitación, en reclutamiento, pero la primera regla parte como estás ahora. Dibuja tu flujo en un tablero, mídete durante una semana, te vas a empezar a dar cuenta dónde está tu principal atochamiento, y en esos atochamientos tienes que empezar a limitar el web. Si tenías 5, dices voy a bajarlo a 4. Pruebo una semana y veo cómo funciona, si no lo bajo a 3. ¿Sí? Esa es mi sugerencia. Y una última pregunta. ¿Qué Sí, métricas podría utilizar yo en el método Kanban que me permita a mí decirle a una vicepresidencia, a una presidencia, esto está generando efectividad como tal o realmente funciona? perfecto. Fíjate que hay 3 métricas ágiles fundamentales: el lead time, el cycle time y el throughput. Te voy a explicarlas, ¿ya? El tiempo de ciclo, cycle time, el tiempo que cuánto se demora en viajar una etiqueta o un ticket de trabajo desde que tomaste el compromiso hasta que lo entregaste. Esa puede ser una medida. Pero otra que te sugiero partir, para que no te compliques con tanta métrica, partir con lo que se denomina throughput. Y te lo explico. Throughput es cuántos ítems de trabajo fui capaz de sacar de este sistema Kanban en un determinado espacio de tiempo. Me explico. Voy a medirme una semana y voy a ver cuántos ítems fui capaz de terminar en una semana. Te voy a poner un ejemplo. Tú partes un día lunes y el día viernes, al terminar la tarde, podrías decir, logré sacar del sistema 4 ítems de trabajo. Entonces, esa es la velocidad de tu sistema actual. Por lo tanto, ¿con cuántos nuevos te podrías comprometer para la otra semana? No con más de 4, porque acabas de medir que esa es la cantidad que sacas en un periodo de tiempo como una semana. ¿Sí? Sugiero partir con una semana para que tengas aprendizaje rápido de tu propio sistema. ¿Sí? Porque aquí lo más importante es aprender rápido para lograr mejorar rápido. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Súper, súper bien. Aún nos quedan unos 7 minutitos. Aquí me dice Eduardo González, ¿qué opino de Scrumban? Lo encuentro genial, genial. Eduardo, lo encuentro genial el Scrumban. Scrumban, a ver, y por favor, es que esto no tiene nada que ver con favoritismo, ni mucho menos, pero Scrum eh, tiene algunos detalles que Kanban resuelve. Recuerden que Scrum va avanzando sobre hipótesis que se meten en el tablero Scrum y va liberando en la medida que va cerrando los sprints, ¿correcto? Entonces, la diferencia con Kanban, que Kanban es de flujo continuo, entonces cuando tú empiezas a migrar, cuando usas Scrumban es que estás migrando de Scrum a Kanban, y eso es muy bueno, porque te permite a ti ya por lo menos inicialmente tener algunas métricas de cómo fluye tu trabajo, y si le das mejora continua, ¿no es cierto? Y le das medición continua con Kanban, vas a llegar mucho más rápido
a poder tener algo que es súper vital en este tema. La predictibilidad. Una de las cosas que más nos duele es poder responderle a alguien cuándo le voy a entregar algo. Kanban, al ser de flujo continuo, te permite mejorar más rápido en ese aspecto, ¿no es cierto? Y por lo tanto, Scrum es una buena forma de migrar a un mundo de mejora continua y de flujo continuo. Así que lo encuentro genial, Eduardo. ¿Alguien más? Aún me quedan 4 minutitos y medio, una cosa así. Quería aprovecharlo al máximo. Bueno, Jorge, todo tuyo. Si no hay más preguntas de los chicos, ya. Muy agradecido por su atención. Espero que lo pasen muy bien en Agiles 2020. Y esto fue Prendiendo Motores, pues, Jorge. Buenísimo, muchas gracias, Manuel. Bueno, Adiós. gente, los que quieran aprovechar para ir al baño o calentar agua, lo que quieran, a las 19 arranca la otra. Así que si quieren tomar unos minutitos, Sí, para que acá puedan, hay otra, o elegir si se van a la otra sala, lo que ustedes prefieran. para que Gracias, puedan Manuel. respirar un segundito. Ya. Cuídense mucho a todos. Gracias.